Un caso que definitivamente se ha hecho seguimiento en estos días desde la denuncia de la oposición, luego la posición del propio director de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, que asegura que hay irregularidades, y la denuncia del ministro de Justicia, que ya inicia un proceso contra 16 personas. 15 de ellas son de YPFB, entre ellas el vicepresidente de la entidad. Está con nosotros Hugo del Granado, analista experto en hidrocarburos. Es un placer tenerlo acá. Bienvenido, Hugo. Gracias, Priscila. Gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo ha visto usted lo que está pasando con este tema de los taladros? Bueno, ya es recurrente que Yacimiento se mete en problemas cuando compra taladros. Y el dato más reciente es el de la CAMSE, que también hubo un problema para la compra de 3 taladros que tardaron 9 años en ser operables en el país. Anteriormente hubo otro problema con un taladro que se adquirió o prestaron o alquilaron los de PDVSA. Y así nos podemos remontar hasta el caso de García Mesa, cuando se compraron también taladros con sobreprecio, y que fue una de las razones para que sea sentenciado, condenado. En este caso, los líos se presentan desde antes de esta licitación, porque es la segunda licitación. La primera fue el año 2015 y de manera irregular ya YPFB convoca esta segunda licitación con el título de primera licitación, y lo único que le varía es el código de la licitación. Pero ya era la segunda. Y esta segunda también se presenta a Drillmec. A la primera se presentaron 10 empresas, a esta segunda se presentan 7. Y Drillmec se presenta con el tercer precio más alto de las 7. Pero es 9 millones de dólares más baja que la más cara, pero es 28 millones de dólares más alta que la más barata. O sea, hay buenas diferencias. Claro. El detalle está en que el precio tiene una puntuación de 260 puntos y las especificaciones técnicas tienen un puntaje de 760 puntos. O sea que no necesariamente ganaba la más barata o la más económica, sino aquella que se adecuaba a todas las especificaciones técnicas requeridas. En el proceso de evaluación, sin embargo, se descalifica. Hay 2 empresas que cumplen todos los requisitos y toda la documentación que exigía YPFB, y eso lo dice el informe de la comisión calificadora. Una es Drillmec y la otra es una empresa china, Honghua se llama, pero que esta Honghua tenía 23 millones de dólares más baja que la Drillmec. Pero además, supuestamente cumplía todas las especificaciones técnicas y además era más económica. Entonces es esta empresa Honghua que inicia su reclamo y manda sus comunicaciones a la presidencia de YPFB, sus cartas con copia al presidente, a su embajada. Y claro, intervienen ya factores externos ahí a la licitación que hace que se empiece a averiguar qué pasó con esta empresa, porque las respuestas que le manda YPFB a esta empresa china es contradictoria. Por ejemplo, dicen: estamos pidiendo el tren viajero más el anclaje, que es el instrumento de ización de los tubos para la perforación. Pedían 10 años de antigüedad en los monogramas de la API, y esta empresa presenta eso con una antigüedad desde el 2005. O sea que estaba cumpliendo por demás los 10 años de antigüedad que pedían. Y en una segunda carta la empresa china les dice: ustedes se han equivocado, pues revisen por favor. Yacimiento se mantiene en su posición y continúa con la adjudicación a Drillmec. Firman el contrato con la Drillmec y a los pocos días le dan la orden de proceder. O sea, ahora resulta que no es el presidente de YPFB el que firma el contrato
y tampoco es quien da la orden de proceder. Sin embargo, en el comunicado de la empresa dice que quien dio la orden es la presidencia ejecutiva. Lo que dice es yacimientos. No dice... en el comunicado dice la presidencia ejecutiva. Por eso llama la atención y YPFB saca un comunicado negando que el presidente haya tomado alguna decisión sobre esto. Eso es lo que llama la atención en el comunicado. Bueno, hay una confusión ahí, ¿no? Seguramente se... Pero una confusión que podría ser delicada. Sí, es cierto, debían ser más prolijos para decir quién le firmó el contrato y quién le dio la orden de proceder. Ahora, cuando él firma, me imagino que la firma del contrato obviamente es un papel. El tema de la orden de proceder también viene en un documento firmado por alguien. Claro, es una comunicación que por la que da inicialmente el inicio del proceso. O sea, comience, digamos. Comienza el proceso de la adquisición. Cuando una empresa recibe la orden de proceder, está habilitada para empezar a hacer los gastos para proveer del servicio o del bien que ha sido contratado. A ver, usted me aclara esta parte que me parece muy importante. Ya hemos hablado de la firma del contrato y esta orden de proceder, que es un documento que habilita para que empiecen a trabajar, digamos, o a hacer gastos. ¿Sería vital que esta orden de proceder se dé a conocer, que sea pública y que se sepa quién dio esa orden? Es un procedimiento administrativo. No tiene mayor importancia, porque lo que dice esa orden de proceder es, habiéndose cumplidos los requisitos y cumplido las exigencias, proceda con la ejecución del contrato. Y eso lo puede firmar una autoridad o lo puede firmar el encargado de la contratación. Quien ha preparado los documentos, ha revisado, ha calificado, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente tiene que ser la máxima autoridad de la empresa. Es el operador el que puede dar esa orden de proceder, pero obviamente se entiende que quien le da la instrucción de dar la orden de proceder es el presidente de YPFB. O sea, no se podía haber hecho este contrato, esta firma de contrato, esta orden de proceder sin el conocimiento y el visto bueno del presidente. Correcto. Porque previo a eso, además, esto pasa a conocimiento del directorio de YPFB por la vía regular, la presentación de la documentación por parte del presidente de YPFB, que pone a consideración del directorio con todos sus informes técnico, legal, para que esto sea aprobado por el directorio. O sea, tampoco es una decisión que solamente la toma el presidente. O sea, no, claro, o sea, la toma el presidente, pone a conocimiento del directorio y el directorio es el que da el visto bueno o aprueba el proceso. Donde hay una irregularidad es en la firma del contrato, porque la firma del contrato lo debía haber hecho el presidente de YPFB. El presidente de YPFB es el encargado de firmar todos los contratos de YPFB. No solamente los contratos de servicios petroleros o de áreas, sino los contratos por estos montos, además de compra de bienes. La única excepción para que el presidente de YPFB no firme es fuerza mayor, esté enfermo, no puede asistir, o de viaje en el exterior. Y en tales circunstancias, el presidente de YPFB delega esa función por escrito a uno de los vicepresidentes para que ejerza las funciones de presidente AI de YPFB. ¿Y en el documento, en el contrato, debería decir eso? ¿Presidente AI? Claro, porque no puede firmar un vicepresidente. Como vicepresidente de YPFB firmo el contrato, no puede. El que tiene que firmar es el presidente de YPFB. O sea, es otra irregularidad. ¿Por qué no firmó el presidente de YPFB si no estaba impedido y si estaba aquí en el país? Una pregunta que tendría que responder YPFB y seguramente se hará en la investigación, me imagino. Bueno, lo que sucede hasta ahora es de que al presidente de YPFB están tratando de eximirlo de toda responsabilidad sobre pretexto de que no firmó el contrato. Cuando la pregunta es, señor, ¿por qué no firmó usted el contrato?
sí estaba él a cargo de todo el proceso de contratación. A través en el directorio presidido por él también se aprobaron los términos de referencia, se aprobó todo el proceso ese hasta la firma del contrato, ¿no? Y el contrato además pasa a conocimiento del directorio y el directorio aprueba y toma conocimiento de que el contrato está en vías de ejecución. O sea, una de las primeras irregularidades entonces que debería tomarse en cuenta es eso. O sea, ¿quién firmó el contrato y bajo qué rótulo, digamos, ¿no? Así es. Ahora, dicen, no hay daño económico al Estado. Sí, es otra de las explicaciones. ¿No? Pero claro, o sea, la empresa Drillmec ya en una carta que le manda al presidente de YPFB el 4 de enero, le dice que allá han hecho gastos por $80 millones con cargo a este contrato. Y esos $80 millones son las boletas de garantía, comisiones bancarias para la apertura de créditos a través de YPFB, son todos los gastos, viajes, preparación de la propuesta y anticipos que habrían dado a los fabricantes y a los proveedores de piezas eléctricas, componentes mecánicos, etcétera, etcétera, que no los estaría produciendo Drillmec, sino que tiene que contratar para que produzcan terceros. O sea, ya está dándole el monto que obviamente tendría que ser compensado en caso de que se anule el contrato, ¿no? Que tendría que ser compensado a Drillmec por daños y perjuicios por haber hecho ya este tipo de gastos. Pero además le está dando las señales de que va a tener grandes perjuicios en la bolsa en términos de prestigio y de imagen pública mundial, porque es una empresa que ha vendido más de 500 equipos, ¿no? Todos esos factores debían haberse tomado en cuenta antes de firmar el contrato, antes de emitir una adjudicación, si ya se sabía que habían reclamos de las otras empresas. Entonces la otra pregunta es, si la otra empresa, independientemente de su nacionalidad, porque los chinos, claro, están bienvenidos a menos ahora, sobre todo en este campo de los equipos de perforación, si una de las empresas aseguraba tener toda la experiencia, cumplir todos los requisitos y además tener un precio menor. Todo ese tipo de... Pero además de estos números y este proceso que hay, los enredos se ocasionan al interior del propio YPFB. ¿Por qué? Porque el director de transparencia manda su comunicación y les dice, envíen esto. Primero, apártese usted absténgase de intervenir en la investigación, le dice al presidente de YPFB, pero además le dice el director de transparencia, envíe esto a la Contraloría, o a la Fiscalía, o a los dos, no estoy seguro. A ambos será. Creo que sí. Y lo que hace Yacimientos es mandar la documentación supuestamente incompleta 2 veces. Le devuelve la Contraloría a Yacimientos. ¿Y es por qué? Porque manda la documentación incompleta, pero además sin las características de formular una denuncia para que se haga la investigación. O sea, no es que agarro la documentación que me mandan y se la mando a la Contraloría o la Fiscalía sin un objeto preciso. Tiene que ser muy claro. Al extremo de que hay una crítica ahí al director de transparencia, que es ¿por qué no mandó él la documentación directamente a la Fiscalía o la Contraloría? Porque resulta que ahora las denuncias ante la Fiscalía no las hace YPFB. La hace el ministro de Justicia y la hace el denunciante o el que solicitó la investigación, que es el senador Ortiz. O sea, ya hay 2 denuncias a falta de una, a falta de haber seguido el camino adecuado, y hay 2 denuncias que están en manos de la Fiscalía. O sea, este caso tiene muchas irregularidades desde la firma del contrato, desde la denuncia, desde el envío de los documentos que tienen que ser todavía clarificados.
Claro, todas estas irregularidades han sido investigadas a solicitud del senador Ortiz. Sí, fue el primero que denunció. Hay irregularidades que ya estaban manifestadas con todo esto que le digo. O sea, ser primera licitación siendo la segunda, haber cambiado el código nada más, los reclamos de la competencia, el hecho de que no se publica esa calificación de la calidad técnica. Porque entra a la página de IPFB y estaba ahí las propuestas económicas. Por eso sabemos los montos. Pero no estaba la calificación y las observaciones que podían haber a la parte de calidad. Y se busca en la página web de IPFB, se pide que pueda ser publicada y no lo hacen. Entonces, el mayor factor de calificación para la adjudicación no lo conoce nadie. Y a partir de eso, más los reclamos de la competencia, es que se dice acá hay irregularidades, investíguese. Se inicia la investigación y sigue complicándose todo, ¿no? O sea, que mando incompleto, que no mando, que aparte sé. Según todo lo que nos ha explicado y la experiencia y el conocimiento en estos procedimientos y también en lo que se está haciendo, ¿debería estar incluido el presidente de IPFB en la investigación? Claro, por supuesto. Firme o no firme el contrato. Porque es la máxima autoridad ejecutiva, es el responsable de todos los procesos. ¿Y eso dice la ley? Claro, está en la ley de hidrocarburos, está en los estatutos de IPFB, los estatutos son muy claros, ahí hace un listado de todas las funciones que debe cumplir el presidente de IPFB y entre esas justamente está la firma de todos los contratos, no solamente de los contratos... ¿Por acción u omisión debería estar? Por acción, no es por omisión. ¿Por no haber firmado? Investigado, claro. Es otra de las razones. Señor, ¿por qué no firmó usted el contrato? Usted es el presidente de IPFB. Bueno, es lo que está pidiendo la oposición también, que se lo incluya a él en esta investigación. Bueno, nos ha aclarado un poquito cómo funciona y cómo debería llevarse adelante este procedimiento que, siendo de hidrocarburos y los reglamentos, siempre es más denso para entenderlo, pero ha estado más claro. Don Hugo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero haber despejado alguna duda. No, bastante. El tema de hidrocarburos es complicado y nos ha ayudado a entender un poquito más sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Priscila, nuevamente.